evangelismo. El evangelismo es un mandato dado a los incrédulos, ¿no? Dado a los incrédulos, ¿cierto? ¿Sí? Sí, sí. A los salvos, ¿eh? A la iglesia, para que den testimonio por obra y por palabra de la salvación en Cristo Jesús. El salvo tiene 4 llamados, ¿se acuerdan? Hablamos de 4 llamados. Está el llamado de Dios, en Cristo Jesús. Está el llamado de Espíritu Santo. Está el llamado de los perdidos. Y está el llamado de los condenados, ¿cierto? Además observamos que Dios es evangelista, portador de buenas nuevas, desde el mismo momento en que Adán y Eva cayeron en desobediencia y rebelión a Dios. Dios mismo prometió la venida de la semilla de la mujer que aplastaría la cabeza del diablo. Eso está en Génesis 3:15. Dios creó un pueblo propio y le dio su ley santa para que viviera por ella y fuera una nación diferente entre las naciones. Atraer a las naciones así para que glorificaran a Dios y adoptaran sus leyes. Israel era el medio de evangelización al mundo. El Señor Jesús, dijimos también, es el Cristo, nacido de Israel, prometido desde el Edén, desde Génesis 3:15. Él vino a pagar el pecado de la raza humana, porque el pago del pecado, ¿cuál es? La paga del pecado es la muerte. Para la gloria y santidad de Dios y salvación de las personas por fe. El Señor Jesús resucita y asciende a la diestra de Dios Padre, y el Espíritu Santo funda la iglesia basada en la obra de la cruz de Cristo. Ahora la iglesia es enviada a las naciones a predicar la cruz de Cristo, bautizar y hacer discípulos, llevar el Evangelio. La iglesia es dotada del poder del Espíritu Santo para cumplir y vivir el mandato. Evangelizar es parte del Evangelio. Y su poder de conversión depende de, y esa es la pregunta, y el título. ¿El poder es del evangelista o del evangelio? Y esa es la pregunta que vamos a responder ahora. Y la razón es la siguiente. Hay muchas denominaciones que dicen, oh, ese predicador tiene power. ¿O no? Ese tiene poder. Ese tiene el Espíritu Santo. La conversión está en el poder del evangelista, del predicador, o en el evangelio. Vamos a ver algunos datos que nos entrega la misma Escritura. Pero antes de eso, vamos a orar. Padre bueno, Padre eterno, Padre misericordioso, Señor, en tu santa presencia, Señor, nos ponemos para escuchar este estudio sobre el Evangelio. Yo ruego, Señor, que tú bendigas estas palabras, Señor, para gloria tuya, y que fructifiquen en nuestros corazones, Señor, y entender la raíz del poder. El poder viene de ti, Señor, y queremos entender eso. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar del Señor Jesús, comenzando allí. Realizó mayormente su ministerio en los límites de Israel. El Señor Jesús casi no salió de lo que era Israel en ese tiempo. Solo una vez salió, y fue para Tiro, Sidón, Fenicia, actual Líbano, donde sanó la hija de la mujer sirio-fenicia. Y esta es la única parte en todos los 4 evangelios donde Jesús sale de lo que eran los límites de Israel y llega a una región gentil, completamente gentil y pagana. Predicó y enseñó sistemáticamente por 3 años y medio, 3 y medio, a grandes multitudes en las grandes ciudades, pequeños grupos en aldeas y a personas individuales.
En el tiempo de 3 años, el Señor Jesús predicó a cientos de miles de personas y muchas más oyeron hablar de Él. Porque hubo un periodo en que el Señor Jesús fue popular, dentro de Israel y fuera de Israel. Vamos a ver el primer versículo que nos dice, Lucas 5, del 1 al 3. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. El gentío, o sea, era mucha gente. 100 personas, no, tal vez eran más. Estamos hablando del lago de Genesaret. Esto está en Galilea. Y se agolpaban para oír la palabra, o sea, se iban encima de él. Y por eso él toma una barca y se aleja un poco para que no lo atropellaran. ¿Por qué? Porque la gente era mucha. Y querían oírlo de primera mano. Y enseñaba desde la barca a la multitud. Y ahí tenemos un ejemplo. El Señor enseñaba a mucha gente. Lucas 5, 15, 16. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Él se hizo famoso, conocido, mucha gente oyó de él. Otros acudían a oírlo donde sabían que estaba. Entonces estamos hablando de muchísima gente. Juan 6, 9 al 15. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Fíjese, 5,000 varones, más los niños y mujeres, se calcula que podían haber ahí unas 15,000 personas. Y todas comieron de 2 pececillos y 5 panes de cebada. Llenaron además 12 canastas. Se asombró. Entonces la gente dijeron, este es el profeta que se anunció, vienen anunciando hace tiempo, hagámoslo rey. ¿Por qué? Vamos a tener comida gratis, por loco. Vieron la señal, dijeron, lo hacemos rey al tiro. Juan 6, 25 al 36. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el Perdón, lecho hermano. en que estaba acostado. Juan 6, Juan. 25 al 36.
Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Fíjense, son las mismas personas que el día anterior habían comido en abundancia de 2 pececillos y 5 panes de cebada. Y Jesús los interpeló directamente. A ustedes les falta solo creer, confiesen que Cristo es el Salvador y están listos. ¿No? Ustedes me buscan no por la señal, sino porque habéis sido llenos del estómago de alimento. Ustedes me buscan por la comida. Por eso le dicen: no busquen la comida que perece, sino la comida espiritual. Ellos le hacen una pregunta: ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la obra de Dios? Esto ya demuestra que en realidad ya no habían creído nada mucho y que estaban interesados en Cristo por lo que les había dado. Comida gratis y en abundancia. Y la respuesta fue una respuesta espiritual. Creer. Leamos el versículo 29 de nuevo, por favor. Juan 6, 29. Disculpe, hermano. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Confiar en Cristo. Esa es la obra. Eso es lo que tienen que hacer. No tienen que hacer otras obras para ganar. No. Tienen que confiar en Cristo. Y después viene la pregunta que demuestra verdaderamente el corazón incrédulo de ellos. Le dice: ¿qué señal haces tú para que veamos y creamos? El día anterior habían comido de 2 pececillos y 5 panes de cebada, y en abundancia, y sobró. Entonces no habla de qué, de un corazón incrédulo, interesado en la bendición, pero no en el que bendice. Y Jesús les dice cuál era la señal. La señal es que Él es el pan de vida eterna. Esa era la señal. Vida abundante, que significa vida eterna. Juan 6, 66 al 69. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quiénes se quedaron con Jesús? Los que creyeron que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y cuántos fueron? 12. Y tal vez algunos más. Y la muchedumbre que lo había seguido desde el día anterior se fueron. Dura esa palabra: no podemos soportar eso, no, ¿cómo es posible?
¿Mm? ¿Por qué? Porque seguían a Cristo por los panes y los peces, por la prosperidad, por la solución de problemas. No seguían a Cristo, ¿por qué? Porque era el Cristo el que es Salvador, Salvador del pecado, el que da vida eterna. ¿Mm? Entonces Jesús sabía, era seguido por muchos, pero era creído por pocos. Mateo 21, del 6 al 11. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea. Fue un impacto la entrada de Jesús a Jerusalén. Mucha gente lo acogió como el Mesías. Y dice, toda la ciudad se conmovió. Es decir, fue la noticia, fue el notición del día. Jesús entró como Mesías a Jerusalén. Y eso produjo un impacto. Porque muchos, dice numerosos, la multitud era muy numerosa, lo aclamó públicamente. ¿Y qué decía la gente de Jesús? Mateo 21, 46. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. El pueblo lo tenía por profeta de Dios. Mateo 22, 22. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. ¿Quiénes se maravillaron? Lean el versículo anterior. 21 dice, le dijeron: de César. Y les dijo: den pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron y lo dejaron. Dejó callado a los fariseos, a los escribas, y la gente se maravillaba. Decía, este se la sabe toda. Mateo 22, 33. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces la gente se maravillaba, lo admiraba, lo oía. Pero esa gente, a los pocos días, ¿qué decía? Mateo 27, 22. Solo el 22. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Sea crucificado. 23. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. ¿Y el 25? Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ese era el pueblo que se había maravillado escuchándolo. Muchos lo habían acogido como el Mesías y en otros momentos lo habían seguido. ¿Dónde estaba el problema? Las mismas multitudes que lo oían con admiración y reconocían su autoridad, a los pocos días clamaban: crucifícalo, crucifícalo. ¿Dónde está el problema? ¿En Cristo o en su predicación? ¿Cuántos creyeron del ministerio del Señor Jesús? Vamos a ver Hechos 1, 14, 15. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunieron
y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, Ahí nomás. ¿Cuántos eran reunidos en Jerusalén en ese momento? 120. 12, los 12 apóstoles estaban, más las mujeres que habían seguido a Jesucristo, incluido su madre María, más seguramente las esposas de los apóstoles, parientes, y otros de Galilea y unos pocos de Jerusalén. ¿Cuántos más? Primera de Corintios 15, del 5 al 8. Y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Jesús resucitado apareció solo a los discípulos. No apareció a la muchedumbre. Apareció y se hizo ver solo de los discípulos. Y si es así, tenemos 600 más 120, tenemos 620 creyentes genuinos. El resultado de 3 años y medio de predicación. Y Jesús era el Mesías, el Dios encarnado, del cual las multitudes se admiraban, pero no creían. Deseaban sus milagros, pero no lo seguían. Lo aclamaron como el Mesías para después crucificarlo. La pregunta es, ¿falló el Señor Jesús en predicar? ¿El estilo de la predicación? ¿El contenido de la predicación? Él era didáctico para enseñar. Enseñaba cosas profundas con métodos sencillos, como las parábolas, y era entendido por todo el mundo. Citaba las Escrituras con autoridad y hacía milagros que solo Dios podía hacer. Pero su predicación era radical contra el pecado y era exclusivista. Marcos 1:15. diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentimiento y fe. Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame. Entrega absoluta a Cristo. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso significa, el que cree en mí es salvo, el que no cree en mí está ya condenado. Extremista, ¿no? Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Se fijan, la predicación de Jesús era radical y exclusivista. Él era el Salvador y no había otro, no hay otro. Israel rechazó a Jesús como Mesías prometido debido a su predicación del pecado. El pecado de Israel fue denunciado por el Señor Jesús, pero Israel no se reconocía pecador, sino un pueblo privilegiado y bendecido por Dios, porque tenían la ley de Dios y esperaban un Mesías que los liberara del dominio romano e instaurara el reino de Israel. Y no esperaban un predicador que los llamara a arrepentirse del pecado. Pero con los gentiles sucedió lo mismo, ¿no? Los gentiles, ¿por qué rechazan el Evangelio? Por la misma razón de los judíos, no quieren y no reconocen que sus pecados los aparta de Dios, porque hacen buenas cosas. Piensa que con eso se salvan. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y eso es lo que está diciendo el Señor Jesús, los seres humanos aman sus pecados, aun sabiendo que el pecado tiene consecuencias mortales. Nos agrada el pecado, ¿sabe por qué? Porque es nuestra naturaleza.
Y hay otra razón del rechazo de Cristo. El camino cristiano es un camino estrecho. Lucas 13, 23, 24. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. La puerta angosta es Cristo. La puerta angosta y el camino estrecho es Cristo. Es un camino lleno de problemas. Es un camino que hay que caminar de rodillas. Es el único camino que usted tiene que caminar de rodillas para poder hacerlo, sin caer ni a derecha ni a izquierda, porque a derecha está el pecado y a izquierda también está el pecado. Por eso es un camino estrecho. Y el Señor Jesús ilustró esta tendencia en la nueva dispensación con la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan? La semilla cayó en tierra dura, corazón duro, corazón religioso, y el diablo arranca la palabra con la entretención. Tierra con piedras, corazón superficial, que acepta el evangelio, pero no echa raíz, y cuando hay problemas se va. Tierra con espinos, corazón lleno de preocupaciones por el trabajo y la riqueza, y la palabra es ahogada. Y después está la tierra que da fruto de 30% y 100%. Ese es el creyente. Y de todo lo que se predica, solo un cuarto. Una cuarta parte de los que oyen el evangelio se arrepienten, creen en Cristo y dan frutos de santidad. ¿De qué depende de que algunos se salven y otros no? ¿Del poder del pecado? Ahora, ¿y si el Señor Jesús en la cruz venció el pecado y la muerte, por qué no se salva la mayoría? Por una razón, porque la salvación es por fe, y la fe es por el oír la palabra de Dios, Romanos 10, 17, y la fe es un don de Dios que Dios reparte según su voluntad, Romanos 9, 14, 16. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La salvación depende de Dios que tiene misericordia, no del que corre, no del que hace obra. Y eso es el secreto de Dios, Él sabe a quién salvará y a quién no. Pero el poder soberano de Dios lo podemos ver a través de qué cosa. Está en su palabra, lo dice Romanos 10, 17. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es la palabra, el evangelio es la semilla, la que cambia la vida, y no el sembrador, el evangelista. Cristo, siendo Dios, convirtió a poco más de 600, pero se cumplió el propósito de Dios. Se cumplió el propósito de Dios. Él venía a pagar el pecado. Bastaron esos 600 para que después se difundiera el evangelio de Jesucristo después de la ascensión del Señor. El apóstol Pedro en Pentecostés predicó y se convirtieron 3.000 de una sentada. La segunda vez, a las pocas semanas que predica, se convierten 5.000. Es decir, 8.000. ¿Significa esto que el apóstol Pedro era más poderoso que el Señor Jesús, que convirtió 600 en 3 años? No. El propósito de Dios era diferente. Eso lo hace diferente. Eso lo hace según, digamos, los objetivos de Dios. Y eso es lo que a nosotros nos parece contradictorio. Pero los 600 que se convirtieron en el ministerio de Cristo y los 8.000 que se convirtieron bajo la predicación del apóstol Pedro, se convirtieron ¿por qué? Por la palabra de Dios. Porque creyeron que Cristo es el Mesías. Porque eso es lo que predicaba el apóstol Pedro. Al oír el Evangelio de Jesucristo, Romanos 1, 15 y 17. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación
a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por la fe en el Evangelio de Jesucristo. El poder, ¿dónde está? Dice el apóstol Pablo. El poder de conversión está en el Evangelio de Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1, 22-25. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Eso es. Renacidos por la palabra, por el Evangelio. Hay que notar que el apóstol Pablo como el apóstol Pedro fueron personajes que tuvieron la posibilidad de hacer casi los mismos milagros que el Señor Jesús. Ellos sanaron cosas que eran insanables y resucitaron muertos. Está en el registro del libro de los Hechos. Entonces, ellos declaran, el poder está en el Evangelio. No está en el apóstol Pedro, no está en el apóstol Pablo, no está en el predicador que grita más creyendo que Dios es sordo. Y eso es lo que nos dice la Escritura. Y ellos tenían poderes importantes y eran hombres importantes para la iglesia en aquel tiempo y muy respetados. Y ellos sanaron, resucitaron personas y ellos declararon por revelación y por experiencia que el poder del Evangelio de Jesucristo es el que convierte las almas y no por algún mérito de ellos mismos. Y esto lo expresa el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 3, 5 al 8, y aquí vamos terminando. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Qué es lo que son? El predicador, el discipulador, el que riega, el que desparrama la semilla, pero el que da el crecimiento, según su voluntad, es Dios. ¿Por medio de qué? Del Evangelio. Y eso es lo que tenemos que tener claro cuando salimos a predicar. Una exposición clara del Evangelio ayuda, y debe ser clara. Pero debemos tener claro que esa palabra es la que el Espíritu Santo va a poner en los corazones de esa persona. Eso es, puede ser hasta una mala exposición. Si el Espíritu Santo quiere usarla, lo va a hacer. Entonces, tenemos que entender que el poder está en el Evangelio y no en el evangelizador. Y el poder del evangelizador está en la fidelidad completa al Evangelio para comunicarlo, proclamarlo y vivirlo. Esa es la diferencia. No es que yo haga un cambio al Evangelio porque esta persona ya sabe estas cosas, ya entiende, o tal vez está con un problema que mejor no le digamos aparte del Evangelio. No. Eso es reeditar el Evangelio. Eso es hablar de otro Evangelio. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Y de eso vamos a hablar la próxima vez. El Evangelio es una persona. Primero hay que partir de allí. Y esa persona se llama el Señor Jesús. Porque Él hizo la obra. Él es la obra.
Él es el mensajero y Él es el mensaje. Entonces, si alguien quiere predicar con poder, tiene que ser fiel a lo que Cristo mandó que hiciéramos, que predicáramos, que proclamáramos. Y son 3 cosas: arrepentimiento, fe y santidad. Son 3 cosas. No son cree para ser feliz y vive como te parezca. Eso no es evangelio, pero es el evangelio moderno que se está predicando. Y eso vamos a afrontar la próxima vez. El evangelio de la Biblia y el evangelio moderno. Oremos. Padre eterno, Padre misericordioso, Señor, gracias por lo que nos muestran las Escrituras, Señor, sobre el evangelio de Jesucristo, cómo tú soberanamente usas a los más sabios, a los más incultos para llevar adelante tu palabra, porque tú eres fiel a tu palabra, Señor. Queremos pedirte, Señor, que en nuestra poqueza, Señor, sea tú también usándonos a nosotros, Señor, para llevar el mensaje de Cristo, a los corazones, para que tu Espíritu Santo pueda obrar según su buena voluntad. Padre bueno, Padre eterno, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.